Bueno, vamos a comenzar rápido porque somos muchos y queremos tener un tiempito también para el intercambio. La primera ponencia se llama Tensiones, contradicciones y paradojas entre los marcos normativos y las prácticas en el campo de la salud mental en la niñez. Alejandra Barcala es psicóloga, directora del doctorado de salud mental comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús, profesora titular e investigadora en temas de niñez, salud mental comunitaria, políticas de salud mental y derechos humanos. Hola, buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer mucho la invitación para participar en este encuentro, agradecer participar en la conformación de esta mesa con tantos colegas tan valorados y en esta presentación un poco poner en diálogo algunas cuestiones que venimos pensando y preguntándonos desde el campo de la salud mental comunitaria, más fuerte, que es el campo específico en el que yo trabajo. Y pensar desde la salud mental comunitaria, el título de la mesa, el título que nos proponen las organizadoras, que es Encrucijadas políticas entre demandas, legalidades y discursos. Y en este sentido, desde el 2010, en el que se sanciona la Ley de Salud Mental, una de las preguntas centrales que tenemos aquellos que trabajamos en el campo es cuál es el impacto que ha tenido este marco jurídico en las políticas y prácticas en el campo de la salud mental y de qué manera los discursos vehiculizados institucionalmente por parte de los actores sociales constituyen formas de subjetividad en la infancia. Yo les aviso y vamos. Y en principio un poco plantear que estamos en un contexto de tensiones y paradojas, ¿no? En primer lugar, porque la doctrina internacional de derechos humanos de la niñez ha marcado profundos cambios en la conceptualización de las formas de abordaje del campo, ¿no? Instaló estándares desde la Convención Internacional de Derechos del Niño a cumplir en la región. Y transformó de este modo el vínculo que el Estado tenía con la niñez y su capacidad para regular distintas políticas y prácticas. No obstante, particularmente en el campo de la salud mental, se evidencian fuertes tensiones entre las legislaciones específicas y las políticas y programas implementados. Y muy lejos de los estándares mencionados, se incrementó la cantidad de niños y niñas que se encuentran en situación de intenso sufrimiento psíquico y en contextos de vulnerabilidad social donde sus derechos se encuentran fuertemente vulnerados. O sea que más allá de que ha habido en el campo de la salud mental un traspaso del modelo biomédico hacia un paradigma de derechos, no obstante esto nos encontramos con tensiones fuertemente instaladas. Y las siguientes, digamos, en un contexto social donde traumatismos sociales impactan fuertemente sobre el psiquismo de niños y niñas, ¿no? Las profundas transformaciones económicas y políticas y culturales de la realidad y la fragilización de las instituciones en las que todos trabajamos, por un lado, han generado nuevas formas de constitución subjetiva. Yo voy a comentar un poco algunas de las investigaciones o algunos de los resultados de investigaciones que se vinieron realizando en la ciudad de Buenos Aires. Más allá que en el contexto del país, en estos últimos 2 años, estas fragilidades, ese arrasamiento de subjetividades en niños, niñas y jóvenes se ha venido profundizando, ¿no? En un contexto de desamparo importante y de retracción del Estado frente a ciertas necesidades esenciales de muchas familias donde los niños y las niñas constituyen su subjetividad. Entonces nos encontramos con muchos niños y niñas que sometidos a importantes traumatismos sociales que impactan sobre su constitución subjetiva, sobre sus constituciones yoicas, se encuentran en situaciones en donde no pueden responder defensivamente, donde sus defensas se encuentran estalladas para, digamos, responder de alguna manera al profundo impacto de estos traumatismos sociales, ¿no? Esto que hace muchos años, en los 90, Silvia Bleismer llamaba cada vez más niños y niñas que se encuentran con subjetividades en riesgo, ¿no? Ahora, este contexto generó nuevos modos de manifestaciones de sufrimiento psíquico. La próxima. Y estos nuevos modos de sufrimiento psíquico fueron entendidos, y un poco acá es la pregunta, cómo fueron pensados
y abordados desde los servicios de salud, particularmente en la ciudad de Buenos Aires. Y en primer lugar, estas manifestaciones de padecimiento fueron interpretados en términos psicopatológicos, ¿no? O sea, inscriptos en los pliegues del cuerpo, estos traumatismos fueron sustancializados en diagnósticos que fueron legitimados por manuales, son legitimados por manuales norteamericanos, que es el DSM-4, el DSM-5 ahora, que plantean una supuesta neutralidad del saber respecto al sufrimiento de estos niños. Ahora, estos diagnósticos han tenido un valor, o tienen un valor performativo, que deja por fuera las condiciones reales en las que viven muchos niños y niñas en nuestro país y en Latinoamérica. Y si bien la niñez siempre ha sido foco de estrategias y técnicas de normalización de los cuerpos, lo que empezamos a encontrar es que varios niños y niñas se encuentran en situaciones de mayor nivel de vulnerabilidad, ¿no? Donde el poder de los discursos sí y de la autoridad médica de alguna manera generan ciertas violencias sobre los cuerpos y generan la construcción de identidades desacreditadas y denigradas. Yo rápidamente voy a plantear cómo es un circuito institucional que nosotros encontramos en algo que llamamos la deriva institucional de los niños por distintas instituciones de salud, muchas veces luego de ser desalojados de las instituciones de educación, en un contexto de circuito de deriva institucional sin ningún punto de anclaje para ser, digamos, alojados, ¿no? Y estos niños, en la siguiente, y este circuito comienza generalmente con un proceso de estigmatización, donde llega un niño con alguna problemática de sufrimiento complejo y rápidamente es diagnosticado y etiquetado con alguna de estas categorías diagnósticas que decíamos. Rápidamente, luego de ser etiquetado, vamos a ver, vamos haciendo, porque ¿sí? Se genera incorpórenlos todos, así ya no, se genera un circuito de exclusión. Una vez que estos niños tienen un diagnóstico, van pasando por distintas instituciones y estos diagnósticos terminan denominándose no son para acá. No son para acá sería la categoría que nuclea a todos estos niños. Más allá de las distintas categorías de manuales de DSM como, digamos, psicosis, trastorno bipolar, trastornos desafiantes, niños disociales, todos aquellos niños que se encuentran con sufrimientos intensos en situación de calle, institucionalizados, que son discapacitados, que provienen de familias migrantes, que consumen paco, bueno, una cantidad enorme de niños y niñas que una vez que llegan a los servicios, lo único que reciben son instancias diagnósticas y con no son para acá inician un circuito de exclusión dentro de los servicios. Este circuito de exclusión, que va muchas veces acompañado con la medicación como única respuesta para resolver lo que se llama crisis de excitación psicomotriz, que es el modo en el que los servicios denominan el profundo sufrimiento con que chicos y chicas que no tienen capacidad para simbolizar y mencionar sus sufrimientos, corporalmente manifiestan este dolor, ¿no? Este padecimiento. Entonces, y finalmente, ¿cómo termina este circuito? De no son para acá, terminan son para el Tobar. Y son para el Tobar es el lugar donde se instala la negación de la existencia a una infancia a otra, una infancia que no es recibida por los servicios de salud y que es relegada a un lugar de inclusión, digamos que si bien son excluidos, son inclusión en un lugar con características negativas, ¿no? Donde se reduce muchas veces su cuerpo biológico y donde terminan, digamos, nombrado con un estigma del cual después es muy difícil volver a instalarse dentro de otro tipo de circuitos, ¿no? Ni que hablar de los niños institucionalizados, que también siguen un circuito de hogares convivenciales, hogares especializados, hogares de salud mental, y cuando terminan por alguna situación de mucho padecimiento internados en el Hospital Tobar García, no pueden volver a ningún circuito que no tenga que ver con instituciones cerradas. Esto lo pensamos nosotros como una nueva forma y una nueva biopolítica sobre los niños y las niñas, el próximo, ¿no? A lo que empezamos a entender que en la ciudad de Buenos Aires se habían dividido las infancias en dos, ¿no? Nuevamente entre las infancias propiamente dichas y aquellas infancias residuales.
infancias pensadas en términos de alteridad, infancias patologizadas, ubicadas en una situación de inferioridad y subordinación que el discurso sanitario terminaba por afianzar. De este modo, un dispositivo de saber poder médico, psiquiátrico, pero psicológico, también psicopedagógico, fonoaudiológico y de todas las disciplinas que participaban en los servicios de salud, contribuía al ejercicio de una diferenciación de esta alteridad siempre pensada en términos de oposición y negación, siempre pensada en términos de subalternidad, siempre pensada en términos de identidades denigradas. Y esto generaba una segregación en este tipo de instituciones que, digamos, profundizaba de algún modo la desigualdad. Estas infancias residuales se caracterizaban por estar etiquetadas con descriptores abarcativos que siempre hablaban mal de ellas, nunca hablaban de las potencialidades de estas infancias. Venían acompañadas de múltiples, digamos, informes de distintos sectores donde había sobre todo una anulación fundamental de sus potencias, de las voces de estos niños. Quedaban estereotipados y estigmatizados en identidades muy precarizadas, y eran niños que, a decir de Bauman, se convertían en seres superfluos, excedentes. Uno podría pensar niños para los cuales la vida no merecía ser vivida. El último paso de este circuito, y el más preocupante para aquellos que trabajamos en el campo de salud mental, porque justamente el marco normativo venía a decir que iban a cerrarse los manicomios en el 2020 y que no iba a haber instituciones cerradas, es el modo en el que ha aumentado la institucionalización en la niñez en los últimos años. Solamente el año pasado en la ciudad de Buenos Aires hubo 1.230 niños internados por razones de salud mental. Estos niños, digamos, por lo general, más del 40% tenían más de una internación y un porcentaje altísimo llevaba más de 5 internaciones, o sea, que tenían un circuito de entrada permanente a estas instituciones, ¿no? Entonces uno se pregunta si en términos de las instituciones como constitutivas, como constructoras de subjetividad de los niños, qué tipo de prácticas y de naturalización de estas prácticas estábamos haciendo y cómo pensar el lugar del otro en la construcción subjetiva cuando estamos pensando en los servicios de salud que, como decía Ignacio Laukowicz, se empiezan a convertir en situaciones de desfondamiento institucional, donde las instituciones que debían cuidar a los niños se convierten en instituciones que terminan generando mayores niveles de daño. Ni que hablar un poco lo que pasa dentro de las instituciones, yo voy a pasar rápidamente porque tengo muy poco tiempo, que tiene que ver con la cantidad de violencias institucionales que ocurren, la cantidad de contenciones que ocurren. Si bien las salas de aislamiento hoy están prohibidas, muchos niños y niñas son encerrados, las sobremedicaciones son realmente muy habituales porque frente a las problemáticas rápidamente para bajar el nivel de excitación o bajar el nivel de conductas disruptivas se generan sobremedicaciones respecto a los cuerpos de estos niños. Y ahí sí, pensando en lo que proponen desde este encuentro, que cuáles son los detalles, a uno le llama mucho la atención los detalles en las instituciones de encierro. Los niños llegan sin fumar y todos terminan fumando adentro de una institución. Y uno se pregunta qué construcción de niñez tenemos para naturalizar que niños que no han fumado nunca empiecen a fumar estando dentro de las instituciones de encierro. Ni que hablar de que no hay ninguna actividad durante el resto o hay muy pocas actividades, o las actividades no están pensadas en términos de singularidades, o la escolaridad está seriamente comprometida en estos niños. Y uno se pregunta si muchas de las manifestaciones de estos niños no son resistencias de los cuerpos, resistencias de estas sensibilidades a tanta violencia, que si bien el diagnóstico instala violencias, las violencias no solo son no simbólicas, sino que hay violencias corporales continuas respecto a esto. ¿Qué para pensar y para terminar en este contexto y volviendo a las encrucijadas y políticas que nos planteaban? Si hay uno de los derechos más vulnerados que notamos en estas infancias entendidas como residuales, es la expropiación de sueños que permitan construir proyectos futuros de estos chicos, ¿no? O sea, relegados solamente a ser pensados en términos de objeto de intervenciones. Nosotros encontramos 4 matrices discursivas respecto a estos niños, nosotros ya terminó,
Y las matrices discursivas que tenían los profesionales respecto a estos niños eran niños objeto de intervenciones, donde era posible, niños sin derechos, donde la caridad, o sea, donde era elección de un terapeuta o elección de un médico tomar a cargo este tratamiento y no derivarlos a otras instituciones, niños sin tiempo, ¿no? Y niños sin posibilidad de proyectar un futuro. Esto era como recurrente cuando se pensaban con las niñas y niños respecto a esto. Y ahí nos preguntamos cuál es el compromiso ético-político de propiciar la inclusión de diversas y singulares voces de estos chicos y estas chicas, de modo de visibilizar, sí, sus historias, sus trayectorias, sus traumatismos, sus deseos, sus pensamientos, y generar condiciones para enunciar respecto a los hechos que padecen. Que rompa con la representación de peligrosidad, que es la representación y el miedo que rápidamente indica la internación como único recurso, o la victimización también respecto a las situaciones vividas. Y ahora sí, para terminar, de cómo construir resistencias, y cómo construir resistencias, los distintos imágenes que yo puse para armar el PowerPoint son imágenes de cuadros de Antonio Carni, porque él, y de Juanito Laguna. Y él decía que Juanito Laguna era un niño pobre, un niño de los márgenes, pero no era un pobre niño, porque tenía sueños y que tenía un porvenir. Y un poco lo que nosotros nos preguntamos es respecto a cómo favorecer o cómo pensar, restituir la posibilidad de porvenir. Y ahí Foucault, sale a nuestra ayuda de alguna manera para pensar cómo construir un posicionamiento ético-político. Y la primera forma es negarnos, aceptar como evidente las cosas que se nos proponen, la necesidad de analizar y conocer, dado que no podemos llevar a cabo nada sin reflexión y el entendimiento, que sería un principio de curiosidad, y buscar en nuestras reflexiones aquellas cosas que nunca han sido pensadas o imaginadas, y él lo llama el principio de innovación. Y yo plantearía que tenemos que transformar nuestras prácticas y crear oportunidades para favorecer la construcción de un proyecto que articule sueños y un futuro. Y demostrar esto, nosotros hicimos un trabajo importante en Ciudad de Buenos Aires, que fue el programa de atención comunitaria, que finalmente esta gestión la cerró, pero que sí planteó que no era una utopía, sino que es posible propuestas innovadoras que fortalezcan capacidad de agencia de niños y niñas en un mundo que todos podamos caber. Muchas gracias. Bueno, la próxima ponencia se llama Una nueva agenda sobre desigualdad, reflexiones en un contexto inquietante. Gabriel Kessler es doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, investigador principal del CONICET y profesor titular en la Universidad Nacional de La Plata y en el IDAES UNSA. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a Perla y al equipo por convidarme a esta mesa tan interesante, estas jornadas que siempre son tan esclarecedoras, tan productivas. Bueno, todo cambió muy rápido en América Latina y mi ponencia cambió un poquito de lo que había pensado, porque si hubiéramos tenido esta reunión hace un año, yo hubiera hablado de que estamos en lo que se llama, por primera vez, o después de mucho tiempo en América Latina, en un periodo divergente, donde después de pasar la década, lo que se llamó la década de transición y la década perdida en los 80 en términos económicos, los 90 fue el neoliberalismo, después pasamos un periodo post-neoliberal y luego entramos en un periodo donde no había tendencias claras. Algunos gobiernos se habían corrido a la derecha, otros más a la derecha y ahora a la ultraderecha, algunos permanecían en la izquierda, centro-izquierda, y eso por primera vez en los últimos 40 años hacía que no hubiera una aire, digamos, común en América Latina, y eso también se marcaba es que los diferentes países también estaban en un mundo que cambiaba, estaba Brexit por un lado y Trump, pero también estaba el libre comercio, tratando de ubicarse y generando alianzas subregionales para ubicarse en ese mundo que ya no era el de hace una década y tampoco era muy claro de ver. Bueno, eso ha empeorado y hoy estamos posiblemente frente a una ola de ultraderecha que estuvo en Europa, que está en Estados Unidos
Unidos y que ha llegado a América Latina y a Brasil. Entonces, parte de lo que voy a presentar es cuánto del balance que podemos hacer en América Latina del post-neoliberalismo nos ayuda a comprender, simplemente empezar a reflexionar sobre lo que está pasando y de lo que quizás podría pasar también en nuestro país por sus diferencias. ¿Por qué? Porque siempre todo fenómeno nuevo tiene algo de continuidad, se explica por el pasado, no encuentra las claves, en parte de nuestro trabajo, esto estaba aquí, esto estaba allá, pero también tiene algo de acontecimiento, algo de introducción de lo nuevo, algo de no he imaginado que esto iba a pasar, como dicen los colegas y las colegas brasileños o algunos frente a esto. Entonces, creo que entre eso que irrumpe con lo nuevo y aquello que marca alguna línea con el pasado, me interesa juntar un poco estas dos preguntas, ver algunas cuestiones del pasado reciente para pensar, lo diría de algún modo, qué pasó, qué nos equivocamos, qué podemos hacer, qué nos vemos en este contexto de cambio. También porque el post-neoliberalismo, en varias de las explicaciones, se explica en gran medida por algunos movimientos, el avance de la educación, la democratización, los avances de género, que se habían generado previamente, y por supuesto por los enojos de todas y todos nosotros con el neoliberalismo. Pero también hay enojos dentro del post-neoliberalismo, digo enojos para dar una palabra general, que están en la base de algunos de los movimientos ultraderechos. Entonces nos preguntan qué podemos hacer y qué debemos entender. En ese sentido, voy a hacer digamos, una presentación muy general sobre algunas cuestiones sobre América Latina. Y la primera pregunta, que es ¿qué pasó en términos de desigualdad en América Latina en la última década? Podemos decir que hubo una disminución de las desigualdades, yo trabajo sobre esas temáticas, pero hay algunas cuestiones que no sabemos y que creo que son parte de nuestras tareas como otras ciencias sociales que no son la economía, nos toca la sociología, la educación, la antropología, etc. Y algo que no sabemos, por ejemplo, es cómo transformar, cómo traducir indicadores cuantitativos en experiencias cualitativas. Es decir, no sabemos cómo aquellos indicadores que mostraban de manera optimista disminuciones de la desigualdad en distintas áreas se traducían en experiencias, en subjetividades, en qué quiere decir eso concretamente en la vida de hombres y mujeres en América Latina. Al mismo tiempo, tampoco estamos muy de acuerdo de cuánto esa desigualdad bajó. Y hay todo un debate que no es muy claro. Para hacer un poco una síntesis, hubo un mejoramiento de la situación de los trabajadores y las trabajadoras menos calificados respecto de los más calificados. Pero, por ejemplo, no mejoró prácticamente, muy poco, la relación entre capital y trabajo. Es decir, la división de la torta entre capital y trabajo casi no mejoró. Los ricos se volvieron más ricos, los pobres también mejoraron la situación. Y para darle más complejidad a ese panorama, la torta, es decir, el PIB per cápita, se hizo más grande. Esto quiere decir que la situación es compleja y no se deja solamente captar por un solo juicio o muy positivo o muy negativo, sino que la situación de los sectores mejoraron los ricos, mejoraron los pobres, alguna situación relativa no mejoró, pero como la torta era más grande, el porcentaje que se apropiaba por distintos sectores, hacia arriba y hacia abajo, era por supuesto mucho mayor que los 90. Si uno hiciera un balance, como todo balance, podría hacerlo con el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. ¿Qué diría con el vaso medio lleno? Hubo claramente una mejora en las formas de exclusión más rampante que había dejado el neoliberalismo y también de décadas anteriores. La cantidad de déficit, lo digo en el caso argentino, pero también del resto de América Latina, era de muy larga data, mucho más de lo que los gobiernos en algún momento pensaron. Hubo parte de estas mejoras con las transferencias condicionadas, que llegan alrededor de 135 millones de personas en América Latina, con las pensiones contributivas, esos ingresos que se dieron a aquellos trabajadores y trabajadoras que no habían podido cotizar en la seguridad social para los países de la región, y sobre todo por las mejoras en el mercado de trabajo. También hubo, digo como políticas generales, parches, y no lo digo parches en un mal sentido, sino se trató de cubrir aquellas áreas, sobre todo en salud, donde habían quedado sectores en riesgo muy desprotegidos. Y también como una gran diferencia respecto a los años 90, que habían dejado a millones y millones de personas en América Latina sin ingresos, la década termina con prácticamente ningún grupo de población sin algún tipo de ingreso. Insuficiente, erosionado por la inflación, pero digo, mirando un poco una década con otra. En Argentina, solamente para dar un dato, a mí siempre me sorprendió que no fuera muy
presentados por el gobierno anterior, la cobertura de salud aumenta en un 20% en los años 2003. Es decir, pasamos de alrededor de 40% de población con algún tipo de cobertura pública, privada, a un 60%, por el aumento del número de jubilaciones, de trabajo en blanco, de trabajo en empleo doméstico. Es decir, hubo un cambio importante en, digamos, sobre todo en las coberturas de la población. Por supuesto, quedaron tensiones en toda América Latina, aquí vuelvo a América Latina. Si yo tuviera que marcar algunas tensiones, mejoraron todos los indicadores cuando uno ve en salud, en vivienda, etcétera, casi todos, pero se mantuvieron las desigualdades relativas. Es decir, mejoraron más las áreas, las ciudades, las zonas, estaban mejor, y si bien es que estaban peor, también mejoraron, las distancias se mantuvieron. Hubo un fenómeno que es muy importante para estudiar, que hubo en educación, en salud, en los distintos mercados, más inclusión y al mismo tiempo más segmentación interna. Y eso se ve en todos los mercados. Las tarjetas de crédito que pasan de tener 3 a 7 distintos tipos de tarjetas, uno lo ve en el mercado, lo ve en educación, lo ve en salud, y eso tiene un efecto interesante que si quieren después podemos hablar de los criterios de diferenciación interna y cómo también la posibilidad de tener más datos sobre cada uno de nosotros también genera, por ejemplo en el mercado de crédito, diferenciaciones de perfiles que hacen que si vos sos una persona que tenés un perfil de bajo riesgo en crédito, se te dan condiciones muy favorables y hay estudios que están mostrando cómo eso está transformando también las posibilidades de acumulación y de movilidad social. Es decir, tenemos ese fenómeno que también tenemos que poder ver con complejidad, que es inclusión con segmentación interna. Y también tenemos como dos desafíos muy importantes que fueron un límite a los cambios en toda la región, que es el sistema tributario, que en general es aburrido de ver, es un tema muy especialista, casi críptico, no tuvo casi cambios. Y es, por supuesto, como está demostrado, la base de los cambios en desigualdad. Y el otro tema, que nadie sabe qué hacer, porque nadie sabe qué hacer, es cómo tener un modelo productivo que aúne lo que todos queremos, crecimiento, buenos salarios, etc. Porque repetir el mantra de la industrialización, quisiéramos que fuera así, pero sabemos que no va a ser. No funcionó durante 70 años, el mundo está lleno de bienes baratos que circulan, que se producen a salarios que nosotros no queremos para nuestro país. Entonces, ese es un drama del cual nadie sabe mucho qué hacer. Máxime que en la década postliberal, sorprendentemente, los resultados fueron en contra de la teoría. ¿A qué me refiero? Los países que mejoraron su desigualdad con el Cono Sur lo tuvimos gracias a los commodities, a los bienes primarios. Aquellos solo que se industrializaron algo, en México y América Central, el norte de América Central, empeoraron su desigualdad. Es decir, hay todo una situación de cambio, de manera de pensar la relación entre economía e igualdad, y ahí sin lugar a dudas, nosotros y nosotras, antropología, sociología, educación, trabajo social, psicoanálisis, tenemos que pensar, porque no son las variables económicas las que están jugando, sino que hay una relación diferente entre lo social, lo económico y lo cultural. En ese sentido, hay brevemente, si yo comparo, las agendas de los temas centrales como salud, educación, vivienda, avanzaron de manera diferente. Yo diría que educación, comparativamente con salud y vivienda, es la más clara, la donde es un terreno de experimentación constante, todos se preocupan por la educación, no digo que hagan las cosas bien, y de algún modo hay un lenguaje en común. Si yo digo en cualquier país de América Latina, cobertura y calidad, más o menos todos me entienden. Se entiende que hay un lenguaje común. No sucede lo mismo en salud, no sucede lo mismo necesariamente en vivienda. En salud hay los especialistas, los expertos marcan una dicotomía entre un perfil epidemiológico que cambió, se mantienen enfermedades de la pobreza, algunas emergentes, y están las enfermedades ligadas a una sociedad envejecida, y por el lado la agenda de salud está todavía muy ligada a los laboratorios, los sistemas de salud y a los cuellos de botella del sistema. Y en vivienda hay todo un tema, todo un problema de una creciente conflictividad y una contradicción entre políticas desarrollistas sobre vivienda, pero pocas políticas de regulación del suelo. Entonces hay también una serie de asincronías entre las políticas y los diagnósticos, y hay el tema central también, lo que pasó con delito, que fue uno de los temas que menos resolvimos intelectualmente y políticamente. Obviamente es un tema difícil para nosotros, porque dos cuestiones: el delito
no disminuyó en general, a pesar de la disminución de la desigualdad en casi todos los países de América Latina, y los gobiernos post-neoliberales no fueron en general reformistas en la cuestión penal. Muchos aumentaron la población carcelaria, los gobiernos de derecha la aumentaron más, pero eso no es un aliciente para nosotros. Es decir, que hay una serie de cuestiones que dejaron a muchos, yo diría, lo hablamos antes, como enojados o enojadas con enojados o enojadas con algunos resultados del post-neoliberalismo, en muchos casos por sus logros, en muchos casos porque cuando se mueve algo, alguien reacciona, en muchos casos, como se vio en Brasil, por acá hay un colega brasilero, por motivos reaccionarios en términos de género, en términos de raza, etc. Es decir, hubo un momento de movimiento en la sociedad y hay una suerte de intento restauratorio, de backlash que está llegando. La pregunta ahí es si podemos hacer algo, si podemos hablar con partes de esos sectores. Hay una parte que no, hay una parte que son claramente reaccionarios, claramente fascistas o cerca. Para dar un dato de la Argentina, con un tema que es como un indicador de autoritarismo, que es la relación con la cuestión del punitivismo penal, son las investigaciones más certeras que hace, por ejemplo, Alejandro Otamendi, muestra una situación interesante. Hay un 35-45% de personas que están muy preocupadas por el delito, que quieren más ley, que quieren quizás que haya más, digamos, políticas que respeten la ley, pero también quieren políticas sociales y no están a favor de políticas punitivas. Y tenés un polo punitivo. Es decir, hay un margen para hablar con ciertos sectores que pueden cruzar la frontera hacia las voces más reaccionarias, pero también deberíamos poder reflexionar cómo uno dialoga con algunos de los sectores que se pueden, digamos, con el que uno dice hace una colisión contra los avances de la ultraderecha. Y para terminar tranquilamente, la palabra, y eso voy a ir a algo de las últimas elecciones brasileras, lo que se vio, lo que se estuvo viendo en relación con lo anterior, es una fragmentación de identidades políticas, culturales y sociales que conformaron el apoyo a Bolsonaro. Y ahí, y eso tiene algo de que desafía nuestras comprensiones sobre los fenómenos autoritarios y nos obliga también a tomarnos en consideración, estudiarlos bien para poder luchar contra ellos y para poder también saber sus perfiles, cuáles son los que uno podría evitar que caigan digamos, apoyando candidatos de ultraderecha. Voy a terminar señalando, me quedan 2 minutos, creo que los termino bien. Hay una investigación que hizo una antropóloga brasilera, Elizabeth Khalil, que viene analizando hace mucho los perfiles de los votantes de Bolsonaro en San Pablo. Y esta antropóloga señala 16 perfiles diferentes. Algunos no nos sorprenden, voy a leer 4 o 5. Algunos no nos sorprenden, ella retoma las categorías que las mismas personas utilizan. Personas de bien, hombres y mujeres de más de 35 años que buscan el fin de la impunidad y instituciones fortalecidas, masculinos viriles, hombres de 20 a 35 años que buscan armas para hacer justicia con manos propias, pero también un grupo que se llama nerds, gamers, hackers y hatters, hombres de 16 a 34 años que buscan excluir a mujeres, a gays y a negros de los productos POPs. Hay madres, se llaman así mismo madres de derecha, mujeres de 30 a 50 años de clase media baja que buscan protección de las crianzas contra el kit gay y la adoctrinación marxista, homosexuales conservadores. Había salido una investigación, no sé cuán certera, que el 29% de quienes se declararon, de la encuesta se declararon heterosexuales apoyando a Bolsonaro, hombres gay de 20 a 40 años que buscan combate a la corrupción, exterminio de bandidos, étnicos de derecha, ya terminó, negros, indígenas, orientales que buscan autonomía política y fin del victimismo, estudiantes por la libertad de 14 a 35 años que buscan el fin de la doctrina marxista, periféricos de derecha y hay, por supuesto, líderes religiosos, personas que, algunos perfiles más cercanos se imaginan, gente que están por la dictadura militar, monarquista, etc. Pero lo que quiero decir es que estamos frente a nosotros de perfiles diferentes que pueden ser la base de apoyo a fenómenos de ultraderecha en nuestro país y que precisamos estudiar, saber, pensar si algo de nuestros errores o algunas cuestiones debemos repensar y también la pregunta de qué puede hacer la escuela frente a eso, si hay algo para mirar también
en la educación, porque parte, por ejemplo, lo que me decía un colega, amigo mío de San Pablo, me dijo, me denunciaron alumnos. Me denunciaron alumnos. ¿Bien? O sea, hubo alumnos que denunciaron, es decir, no digo que esto sea un fenómeno de masa, ni que pase, pero digo, simplemente estar atento a los cambios, simplemente no, debemos estar atentos a que hay algo que está pasando y que debemos comprender lo que está pasando, porque como decía antes, tiene algo de la erupción de lo nuevo, pero tiene algo de lo que hemos vivido, hemos producido y que requiere una reflexión profunda de nuestra parte. Gracias. Bueno, el siguiente trabajo se llama Condiciones del trabajo docente y psicoanálisis. Marcelo Ricardo Pereira es psicólogo, psicoanalista, doctor en educación y postdoctor en psicología, psicoanálisis y psicopatología clínica. Es profesor de psicología, psicoanálisis y educación del programa de posgrado de la Facultad de Educación de la Universidad de Minas Gerais. Muchas gracias, Jessica. Empiezo con la cuestión de Gabriel, que es fundamental. Estamos viviendo en Brasil una situación que tal vez se explique con un libro de Lévi-Strauss, antropólogo francés, que en 1927 escribió que estamos viviendo la decadencia sin alcanzar el apogeo. Entonces, estamos viviendo la decadencia sin alcanzar el apogeo. El apogeo. Apogeo, el topo. Sí, estamos viviendo. Excelente, soy muy grande. Estamos viviendo la decadencia sin alcanzar el apogeo, el topo. Estamos viviendo la posmodernidad sin alcanzar la modernidad. Entonces es muy importante este llamado, porque en ningún momento conseguimos hacer una decisión por la educación, por la cultura, por el arte, cosas que hacen una población se afirmar en cuanto nación moderna. Bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer reencontrar los amigos, hacer nuevos amigos, gracias a la mesa, a presencia. He traído la propuesta de trabajar la condición docente de profesor de Brasil, de los profesores de Brasil, cotejado con el psicoanálisis. Para eso vamos a hacer uso de la lógica bohemiana, en que las dos bandas se mezclan. Vamos a los problemas. Tenemos hoy precarias condiciones de organización práctica docente de buena parte de educación básica de Brasil, sobre todo en escuelas públicas. Es fundamental pensar que educación básica es educación de 0 a 18 años en Brasil. Reducido trabajo colectivo con pares de gestores, movedizas relaciones con el saber, el conocimiento, formación, graves problemas de proletarización, remuneración, reconocimiento social y de carrera. Muchos institutos de educación superior que están dentro de la universidad vienen promoviendo aligeramiento de la formación y la práctica, teorización apartada de lo real, profesionalización basada en niveles bastante bajos de repertorio, curiosidad, creatividad y deseo. Bien, los problemas. Esto ha contribuido severamente a producir ciertos modos de ser maestros y profesores que pueden condenar el desarrollo de nuevas generaciones
y de todo un proyecto republicano de nación. Ya se condenó. Estamos condenados en relación a eso. Un pequeño histórico. Con la democratización de la enseñanza a lo largo del siglo XX, multiplicaron los números de escuelas y profesores. La clase trabajadora comenzó a producir docentes, hijos de pequeños comerciantes, hijos de obreros industriales, ambulantes, de padres con poca instrucción. Los nuevos docentes reciben hoy una atención minuciosa por parte de los agentes formadores en el sentido de inculcar cierta mentalidad de la profesión que hace que los pobres gobiernen a los propios pobres, retirando de estos profesores los vicios de origen. Entonces, tenemos los lados de la banda, de muebles. Tenemos la pastoral pedagógica, que inculca una profesión inmaculada y fascinante, y de otro lado, lo atavismo de origen, que es la forma como cada uno trabaja. Los desvíos, la idiosincrasia, los comportamientos, etc. de cada uno. El docente de hoy debe hacerse valer entre, por un lado, la supresión de la diferencia social y por el otro, la restauración de su valor moral inmaculado, fascinante. Los efectos. Alumnos que atravesaron su escolarización con serios problemas pedagógicos tienden a buscar cursos de profesorado con menos exigencia para ingreso en la universidad. Profesorado en Brasil está dentro de la universidad. Entonces tenemos una forma selectiva de inicio que los chicos, los alumnos o los candidatos tienen que hacer un examen nacional, y ese examen selecciona por número de puntos. Por ejemplo, el chico quiere hacer medicina, pero no tiene puntos para medicina y se contenta con profesorado en biología. Entonces producimos hoy chicos muy desidentificados con la profesión, por ejemplo, de profesor. Producimos desidentificados, desentusiasmados, normópatas, precarios, desimplicados, enfermos, etc. Entonces, muchos, cuando los entrevistamos, muchos no esconden la infelicidad en actuar como docentes sin mucho repertorio, curiosidad, creatividad, y transforma su mejor didáctica en soportar o pasar un día lectivo. Entonces, comenzamos a sospechar que estos profesores funcionan o tienden a actuar no en conformidad con su deseo, como plantea Lacan. Un dicho de una profesora de jóvenes: no puede ser coincidencia, no. Toda persona malhumorada, extraña, bizarra, viene parar en la escuela. ¿Será que junta mucha gente extraña en la escuela o las personas se van convirtiéndose en extraños dentro de ella? Los números brasileños son problemáticos. 2/3 son mujeres, casi 40% provienen de familias de hasta 3 salarios mínimos, que es muy bajo. 1 en cada 10 viene de hogares de padres analfabetos. 2/3 de los alumnos cursaron integralmente la enseñanza media en escuelas públicas y solo consigue 30% del punto en examen de ingreso en profesorado. Casi 70% de los materiales de estudios se basan en fotocopia de libro y resumen. Curioso, 2/3 de estos profesores no concluyen sus cursos, no se gradúan profesores. 2/3, pero el mercado pedagógico es voraz. Y en la década pasada ofertó 100% más de cursos de pedagogía y 50% más de cursos de profesorado. Mismo el número de términos
siendo menor, reducido. 60% de estos cursos están en instituciones privadas, porque en Brasil en la última década, mesmo con gobiernos populares, 200% de la enseñanza privada aumentó cuando se aumentó la pública en 19. Solución brasileña. Formación en masa que tiene como principal característica el cobro de mensualidad más baja y un número muy grande de alumnos. Predominan estudiantes que son trabajadores jóvenes de clases populares, habitantes de centros urbanos y que estudian la noche en universidad aislada o educación a la distancia. La educación a distancia hay un crecimiento impresionante de 800% en la última década. 26% de curso de grado en Brasil es curso de profesorado presencial y a distancia. De este curso de profesorado, 43% de estos 26, 43% se realizaron a modalidad a distancia. Muchos profesores en Brasil pueden nunca ter pisado un solo de una universidad y se tornaron profesores. Hace muchas décadas se discuten los mismos problemas, el mismo desprestigio docente, la misma condición desfavorable de la práctica, el mismo aligeramiento de la formación. Sabemos que es necesaria una amplia reforma estructural y convulsiva de las cuestiones institucionales, una mejor estructuración de la escuela media, pero si esos números problemáticos, los pesquisadores, sociólogos, historiadores, pedagogos son tan preocupantes, ¿por qué mantenemos esa realidad que los produce? ¿Por qué no la convulsionamos? ¿Qué nos hace ser tan complacientes aunque indignados? Vamos a la torsión. Retiro de un fragmento de mi libro sobre el nombre actual del malestar docente, que mostramos al revés. Nos interesó una implicación de estos profesores que se dicen en esta condición, o que cada uno hace con lo que hicieron de sí, que cada uno hace con lo que la condición hace de sí. Entonces, de un lado tenemos los sujetos, de otro tenemos los sujetos y sus síntomas. Y no se trata del síntoma médico que lo reduce a respuesta orgánica, pero al síntoma psíquico subjetivo, que es lo que hay de más real cerrado alrededor de un punto preciso, que es lo que llamo de síntoma, es decir, lo que no funciona. Como plantea Lacan, leyendo Freud, la ambivalencia de síntoma en Freud, que es una disfunción y goce, una restricción y una satisfacción pulsional, que Freud va a llamar de ganancia proveniente de la enfermedad o ganancia secundaria. Entonces encontramos profesores muy bautizados con sus síntomas. Yo soy depresivo, yo soy Marcelo, yo soy nervioso, yo soy ansioso, que hablamos en Brasil, yo soy ansioso. Yo soy alcohólico, yo soy pila débil. Pila débil. Bien. Poca pila. Poca pila. Yo soy poca pila. Entonces, el síntoma psíquico bautiza el sujeto y lo cristaliza en esta condición. Entonces, ¿por qué introducimos esta cuestión de síntomas psíquicos para problematizar los números de las ciencias sociales y humanas? Porque varios docentes producidos por las universidades brasileñas no solo sufren los efectos de una condición y formación docente desfavorables, sino también tiende a producir formas sustitutas de satisfacción con tal sufrimiento que está cristalizándose en ella.
encontramos profesores con una proliferación de quejas, absentismos, laudos médicos, licencias, enfermedades, etc., que pedidos de cambio de función, de salida de aula, que están viviendo una miseria neurótica cotidiana. Síntomas más comunes son las disposiciones depresivas y melancólicas, angustias difusas, fenómenos de ansiedad y pánico, desorden de regularidad, de dicción, entre otros, que llamamos con François Legui zona de depresión moral, o estado depresivo o espectro depresivo. Habería en esta zona de depresión moral una formación de compromiso o una ganancia con la enfermedad. Bien, achamos 3 fuentes posibles de pensar eso. Una de ellas es la genealogía. Los profesores se presentan con una ausencia de ideales, de identificaciones con colegas, gestores, sistemas, con nadie, con los alumnos, nadie. Renuncia a gobernar al alumno por suponer que no podrá transformarlo. Entra en clase y no cree que va a transformar a alguien. Entonces desisten antes de trabajar, antes de ponerse a prueba. Si dan o si quedan en una parálisis profesional. Pero al mismo tiempo presenta un narcisismo muy enorme. Todas las cosas que el sistema o los alumnos hacen los ofenden mucho. Entonces, claro, todo profesor tiene una obligación y al mismo tiempo una obligación de representar los grandes amos. Cuando entro en una aula, represento a los grandes amos. Represento la tradición del pensamiento. Pero estos profesores hacen una especie de renuncia. Una identificación a nadificación que vuelve al propio yo. Yo no soy nada en clase, no quieren saber nada en aula, nadie quiere estar allí, estoy estagnada. Y encontramos profesores con una ausencia sustancial de saberes, saben muy poco estudian sobre sociedad, escuela, modernidad, posmodernidad, niñez, adolescencia, juventud, políticas públicas, Estado, etc. Entonces comenzamos a sospechar que hay una ganancia proveniente del síntoma de muchos docentes, podría ser un semblante de sus fragilidades políticas, profesionales, formativas, subjetivas. Concluyo diciendo que estas formaciones de compromiso llevan varios docentes a una especie de retirada del deseo, no actuando en conformidad con ese deseo. Una clara posición subjetiva de inhibirse, de renunciarse o inhibirse antes de ponerse a prueba, de responsabilizarse antes que los evalúen mal. Nos arriesgaríamos a afirmar que una cobardía moral, como Freud plantea, no les permite aprovechar su profesión y realizarse, tampoco aprovechar la vida. Muchos prefieren evadirse, mimetizarse en un rosario de queja antes de interrogar cuáles son sus responsabilidades y responsabilidades políticas en la desorden de la cual ellos se quejan. No voy a pasar 2 intensificadores muy fundamentales, si interesarem me preguntan, es sobre el exceso de medicalización y el maternaje pedagógico. Y por fin, ¿qué hacer? Repensar las condiciones de trabajo, no hay duda. De remuneración, de relación con saber y formación son esenciales, pero necesitamos, sobre todo, ayudar al profesor a recuperar su coraje moral para actuar en situación de incertidumbre, de descontinuidad sin evadirse. Ayudarles a dar respuestas más o menos rápidas mediante tales situaciones, a lidiar con la apatía del alumnado sin llegar a ser igualmente apático, y a entender las formas de ganancia provenientes del síntoma que a veces lo toman inconscientemente. En marco de una amplia revolución,
que se pueda también instituir en las escuelas lo que denominamos política de habla para solucionar problemas locales, politizándolos. ¿Qué sería? Formadores y gestores de profesores que admiten la orientación psicoanalítica deben instituir foro o espacio de habla como habla Manoni, individuales o colectivos en los que docentes pueden exponer libremente sus problemas, experiencias, subjetividades y políticas, que tengan la oportunidad de desbloquear forma cristalizada de síntoma y elaborar mejor su repertorio, su curiosidad, su creatividad, su deseo, que consideramos requisitos esenciales a la profesión. Gracias por la atención. Bueno, la siguiente presentación tiene por título Resistencias y desafíos en las prácticas en las instituciones, de lo obvio a lo obtuso. Marta Jerez San Martín es psicoanalista, doctora en psicología en la Universidad Nacional de Tucumán, es directora y docente del doctorado en psicología, Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán. Gracias. Bueno, quiero agradecer a Lola Selmanovich, a Mercedes Micheli por haberme invitado nuevamente a participar de estas actividades del coloquio en esta oportunidad. ¿No? Bueno, es más grande, mejor, sí es más grande. Yo tengo problemas ya más grandes. Bueno, hay que reírse un poco. Bueno, quiero celebrar la cantidad de libros que se van a presentar estos días, el libro de Mercedes y sus compañeras, el libro de Perla, el libro de Ameliano, y son bienvenidos los libros en estas situaciones porque nos estamos quejando tanto de esta falta de deseo, que encontrarse con el deseo circulando me parece que es magnífico. Bueno, yo quiero empezar con una cita. Yo voy a hacerte señas, ¿no? Porque no tengo ojos todavía acá. Mercedes dice que ya me va a salir uno, pero todavía no lo tengo. Me pareció interesante elegir esta cita de Einstein, que escribe a Freud en ¿Por qué la guerra? Tiene una vigencia total. La minoría, la clase dominante hoy, tiene bajo su influencia las escuelas y la prensa, y por lo general también la iglesia. Esto les permite organizar y gobernar las emociones de las masas y convertirlas en su instrumento. Por la colega que hoy hablaba de educar las emociones, gobernar las emociones siempre ha sido el objetivo de las clases dominantes. Bien. El título de lo que voy a trabajar tiene que ver con un texto que deben conocer ustedes, de Roland Barthes, de lo obvio a lo obtuso. Quiero trabajar las cuestiones de las obviedades en cuanto a las instituciones, lo que uno supone que todo el mundo ve, pero no todo el mundo ve, y ciertas cuestiones más obtusas para luego juntar los dos caminos. En principio quisiera remarcar que entendemos por instituciones, ya que vamos a hablar de ellas estos días, y en realidad lo institucional, la institución remite siempre a un orden determinado por un legislador, que es parte de la estructura social. Entonces las instituciones tenderían en su funcionamiento a la preservación de ese orden que las produce y sostiene. ¿Cuál es hoy ese orden? Muy simple. Es un orden donde 8 multimillonarios controlan más de la mitad más pobre de la humanidad. 8. En ese sentido, quisiera destacar entonces una hipótesis de que las instituciones en las que trabajan psicólogos, psicoanalistas, docentes,
en fábricas, escuelas, cárceles, hospitales, no escapan a la pretensión del legislador de que ellas conserven o blinden el orden social existente. Si se nos ha admitido en las instituciones, es porque eso es lo que se espera de nosotros. Ahora bien, la pregunta es si nosotros vamos a prestarnos a este juego. En este punto, pensando en la propuesta de Foucault sobre la cuestión del vigilar, yo pregunto si seríamos, pareciera que estoy pasando señas de truco, si seríamos vigilantes o auxiliares de los vigilantes, si avalaríamos con nuestra práctica instituir un saber sobre nuestros vigilados, un saber que no solo no desmiente o cuestiona el orden social existente, sino que lo sostiene y contribuye a su perpetuación. Efectivamente que podemos ser eso, efectivamente que muchos quieren ser eso. A mí me asusta el ejército de psicólogos, por ejemplo, que se juntan, que siguen toda la cuestión cognitiva, conductual, neurocientificista, porque cada vez son más. Pero bueno, estamos contentos con avalar esto, pero la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es: ¿qué pasa con la cuestión del poder en todo esto? Y Foucault dijo que el poder supone conductas en función de estrategias o ciertas tácticas. ¿De qué tácticas hablamos? Tomé las tácticas de lo que dijo en un determinado momento un señor que fue presidente de la Bell Compañía de Teléfono de New Jersey. Dijo: la eficacia de una organización, y esto... No me pongas que faltan 10 minutos, porque faltan 10 minutos. ¿Qué es esto? Estoy hablando de la presión que produce la eficacia. Voy a terminar. Pero el super yo no va bien con mi deseo. Es que voy a hablar de esto justamente. Entonces, este buen señor decía que la eficacia de una organización depende del grado en la cual los individuos acatan las órdenes. Bien, acatan las órdenes. Y entonces, tenemos un ejemplo de lo que desató en Europa la crisis de las hipotecas, cuando hubo 18 suicidios en 18 meses en la France Telecom. Provocó más muertes que la gripe A. ¿Por qué? Porque los testimonios de los trabajadores eran que eran presionados a tal nivel que era insoportable sostener esta presión. Entonces, o te matabas o te dejabas dominar. La pregunta es, ¿qué hacían los psicólogos ahí? ¿Qué hacían los educadores ahí? Entonces, si el objetivo de lo instituido es la eficacia de la producción, ¿cuál será nuestra contribución? ¿Vamos a decir que vamos a propender a esta eficacia de la producción o vamos a hacer alguna que otra cosita? Una de las sorpresas de lo obvio para mí es que cualquiera que trabaje como supervisor en las instituciones se encuentra con muchos jóvenes que hacen supervisiones en las instituciones de aquellos encausados, pacientes hospitalizados, niños en la escuela. Pero además de hacer las supervisiones, pagan lo que no tienen, gente muy jovencita, para saber mejor hacer con esos sujetos. Yo me pregunto, realmente me conmueve, porque es gente muy joven, evidentemente que sí, ellos quieren
curar el malestar en la cultura. Nosotros que somos viejos ya sabemos que la cultura no la vamos a curar, pero que no la vayamos a curar no quiere decir que nos vamos a arrodillar ante el malestar que de ella se instila. Y estos jóvenes nos dan efectivamente una lección. Le preguntaba la vez pasada a una piba que vino a supervisar un caso de psicosis, ¿por qué no en mi consultorio privado? ¿Por qué no la supervisás en el hospital? Porque ya la supervisé varias veces, Martín, no entiendo el delirio de esta mujer. Por supuesto que terminó la supervisión privada y no tuve cara para cobrarle. Pero esta cosa de este ejército de jóvenes, al contrario del otro ejército, que me parece que nos dan una lección todos los días porque ellos quieren hacer otra cosa y no la eficacia de lo que se espera de ellos. Entonces, hay muchos profesionales que hemos decidido no formar parte en este capitalismo depredador de conformar el Ministerio de la Felicidad. Y al no querer conformar este Ministerio de la Felicidad, efectivamente continuamos llevando la peste a las instituciones. En este sentido, no digo mambo, 5. El psicoanálisis, a más de 100 años de su aparición, es un arma cargada de futuro, no como la quiere la doctora Pulli. Es un arma de plata que sigue siendo la palabra que, aunque intencionalmente opacada por las imágenes, o peor que eso, por las pastillas, sostiene la palabra y trabaja la subjetividad, a pesar de todo. La psicología, el psicoanálisis, las ciencias sociales en su conjunto apuesta por un país distinto, por un planeta distinto. Ustedes me podrán decir, es un sueño tuyo, Marta, es una quimera. Prefiero una apuesta y prefiero que el sueño sea una realización de deseo y no contribuir a la pesadillesca caída del sujeto y a todo lo que ello convoca. Si no sostenemos estos sueños, nos vamos a convertir en meros programadores, vilmente programados, desde luego. Por eso me pareció interesante lo que decías, retirarse del deseo. Pero es que esto es lo que se espera que hagamos. Se espera que nos retiremos del deseo. El neoliberalismo y las leyes del mercado buscan esto. Por eso es que me resistí. Bien. Entonces, estamos atravesando, como dijo la colega, una concepción epidemiológica de la psiquiatría centrada en la detención de anomalías, y como dice Néstor Brownstein, de los trastornados, que quiere no interrogar las subjetividades. Bien, este campo se extiende incluso al infinito hasta la medicalización de la existencia y la posibilidad de vigilancia sanitaria de las conductas. A la pregunta del periódico Le Monde, ¿cuál sería en el mundo actual el rol del psiquiatra o del psicólogo?, respondía el psicoanalista Roland Gori: se puede temer que se demande a los psi ser más el coach que el terapeuta. Hay una multiplicación hiperbólica de la figura del coach convertida en una suerte de entrenador de lo íntimo. ¿Cómo se puede entrenar lo íntimo, digo yo? Un manager del alma. Los dispositivos de reeducación y de sedación de las conductas fabrican un individuo que se conforma al modelo dominante de la civilización neoliberal. Un hombre neuroeconómico, líquido, flexible, preformativo y fútil. Ese hombre y esa mujer, ¿qué es? Es desubjetivizado, con pérdida de la subjetividad. Y ahí entro a lo obtuso. Porque me pregunto, ¿de qué legalidad se trata? ¿Sale? En las prácticas profesionales en las instituciones. ¿Es la legalidad que sostiene la subjetividad
¿O es el lado amenazante que circula produciendo coacciones, amenazas y disuelve las subjetividades para empujar hacia un autocastigo del sujeto contra sí mismo y contra los otros? En otras épocas se dedicaban a castigarnos. Ahora los que se castigan somos nosotros mismos cuando se nos hace sentir que no participamos al ritmo de la eficacia. Y entonces me parece que la hipótesis más fuerte que tengo para desarrollar aquí, 8, es que a mayor vulnerabilidad de las subjetividades, más afianzamiento de las instituciones en que se sostiene el neocapitalismo. Esto no es muy obvio. Esto lo desarrolló Freud. Freud es una maravilla. Cada vez que me siento perdida ante alguna cosa como la de Brasil, me voy a Freud. Vayan a leer Psicología de las Masas. Y ahí está todo lo que pasó en Brasil. Digo, ¿por qué no nos dimos cuenta antes? Bien, estamos a tiempo de que no nos pase también aquí, aunque nos está pasando un poquito. Entonces, mi pregunta es, Freud nos enseñó que el sujeto se sostiene en el deseo, en la palabra, en esa apuesta importante que tiene que ver en el lazo, en el debate subjetivo con uno mismo y en el debate con el otro. Ahora bien, Freud dijo, si nos quitan esto, si perdemos esta apuesta, tenemos el reverso del deseo inconsciente, que es el goce de la compulsión pulsional, que nunca cesa en su empuje, el goce superyoico. Ahí donde fracasa el lado regulante de lo simbólico, el asalto de la pulsión compulsiva es irremediable. Por eso es que el neoliberalismo está estudiando Freud en este momento, no para sostener la palabra, para hacer uso de esto, porque es muy eficaz el uso de esto. Entonces, yo creo que cada vez más el imperativo del mercado presiona una eficacia robótica. Ahora nacieron los emprendedores. ¿Qué son los emprendedores? Los emprendedores son los que no hacen lazo con alguien y que solitos del día a la noche se hacen grandes. Se perdió la solidaridad. Es el emprendedor solo. Y los que no pueden rendir ni consumir sirven muchísimo. ¿Saben para qué sirven? Son los peligrosos para justificar el incremento de la fuerza policial. Entonces, de todo se sirve el neoliberalismo. Y yo creo que efectivamente tenemos que pensar nosotros si vamos a ser los coaches de este goce. Ustedes saben que a mí me pasó una cosa terrible, ya voy a terminar. Me pasó una cosa terrible en una institución psicoanalítica hace un mes en Buenos Aires. Estoy muy preocupada por esto de que tantos psicoanalistas quieran devenir ser coach, que es nada menos que ser entrenador, adiestrador, como veterinario que adiestra a los perritos. Bien, en la mesa, que era un tema muy psicoanalítico, un integrante de la mesa terminó diciendo: Marta, yo creo que a mí me gusta más ser coach que psicoanalista. Yo me quedé muy preocupada porque la estaban filmando, está filmada. Yo digo, este hombre no se da cuenta de lo que me está diciendo. Ahora, es probable que mucha gente prefiera ser coach, pero es muy delicado este tema, porque yo creo que este tema lo trabajemos todos estos días. Porque ni en la escuela, ni en la fábrica, entrenar, bueno, tiene sus consecuencias. Entonces yo pregunto, ¿qué queda de la práctica en las instituciones? Sino el eclipse de lo simbólico y el impiadoso autocastigo superyoico de los que no se someten a los parámetros que el mercado ordena. Y allí el individuo, ya no podemos decir sujeto, ya no podemos, se torna un autómata, con una violencia interiorizada contra sí. Será su propio verdugo y nosotros los coaches de ese verdugueo, que al mismo tiempo nos verdugueamos a nosotros mismos.
Sí, yo creo que se ríen para no llorar. Bien. Porque creo que lo más íntimo que tenemos, la subjetividad, queda expropiada. Y la casa interior, que era un refugio de la intimidad y del pudor, queda como casa sitiada o casa saqueada. La casa íntima, que era baluarte y resguardo de la subjetividad, se convierte en un infierno. Y lo han logrado. Pero esta vez el infierno no son los otros, como decía Sartre. El neocapitalismo puede llegar a convertirnos en nuestros propios demonios. Yo creo que llegado a este punto es importante hacernos dos preguntas para terminar. ¿El goce consumista puede enunciarse como la renuncia global a todo fin verdaderamente humano? ¿Cómo circula en las instituciones ese imperativo? ¿Cómo lo acatamos nosotros? ¿Hasta dónde nos damos cuenta que circulamos asediados por estos mandatos y a veces tomados por asalto por estos mandatos? Hoy se hablaba de codificar las emociones. Codificar las emociones, gestionar las emociones, en fin. Y la otra pregunta, 12, ¿de qué legalidad se trata de sostener en las instituciones? ¿La legalidad del lazo con el otro, que es la única legalidad que hay? ¿O la otra legalidad imperativa del superyo, donde el individuo se autocastiga porque no puede alcanzar los estándares que se le aplican, ni cumplir los tiempos de esos estándares? Bien, con esto termino y creo que estos días podemos discutir esto. Bueno, la última presentación se llama Los gestos de lo político en educación y en las intervenciones PSI en la escuela. Beatriz Greco es doctora en Ciencias Sociales y Filosofía por la UBA y la Universidad París 8, licenciada en Psicología por la UBA, y dirige un UBACID que se llama Construcciones de Autoridad Democrática, el trabajo de los equipos de orientación escolar en el marco de las políticas educativas a partir de la Ley Nacional de Educación. Bueno, qué momento, colegas, que me han dejado un campo, bueno, problemático, lleno de reflexiones, creo que también de aperturas. Para mí, ponerle el nombre de gestos a esas aperturas emancipatorias en un mundo como el de hoy, donde, tal como lo describieron mis colegas, las lógicas neoliberales amenazan con transparentar toda subjetividad, hacerla alcanzable, consumible, absolutamente visible, expuesta en redes, en big data y en formatos que suponen, y voy a usar unas palabras de Jorge Alemán, que el crimen puede ser perfecto. Creo que los gestos políticos son aquellos que se niegan a pensar que el crimen puede ser perfecto y que la subjetividad o el sujeto podría disolverse, desaparecer, y que entonces el otro puede ser expulsado absolutamente, porque claro, el otro molesta, da trabajo, ¿no? Dice Italo Calvino en Ciudades Invisibles: el infierno de los vivos no es algo que será, sino que existe ya aquí. Lo habitamos todos los días, lo formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa,
y exige atención y aprendizaje continuos, buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacerlo durar, darle espacio. Me preguntaba si en esta hermosa cita de Calvino podríamos decir en lugar de infierno, desigualdad. Si no hay algo de una manera hoy de nombrar el infierno, que es el de esa desigualdad instalada, que se cree inexorable, inabordable, estática, que a veces hasta los docentes o los profesionales convalidamos con diagnósticos, con etiquetamientos, con pronósticos cerrados, con destinos aparentemente acabados. Y es aquí, en este contexto, en este diagnóstico social y político tan complejo que desde el colega de Brasil y quienes trabajamos y estudiamos aquí en Argentina, venimos viendo y diciendo, ¿qué hace interrupción de esta desigualdad supuestamente instalada desde nuestras propias prácticas? Y si no podemos pensar en algún sentido unas prácticas de la igualdad que se anticipen a toda posibilidad de diagnóstico cerrado, ya sea desde el ámbito de lo pedagógico, de lo psicológico, desde lo psicoanalítico o desde lo social. Creo que en este punto tenemos la obligación y la responsabilidad de pensar en las salidas emancipatorias. Un mundo solo diagnosticado como desigual e imposibilitado de hacerle lugar al sujeto nos deja sin salidas. Y de estos diagnósticos tenemos por doquier. Pienso en la responsabilidad de un posicionamiento ético-político de todos nosotros, empezando por revisar las propias prácticas, las propias herramientas para intervenir en lo social, en lo educativo, en lo psicológico. Pienso en Bleichmar y su concepción de construcción de la legalidad, oponiéndose a pensar la puesta del límite al sujeto en términos de inhibición, de detener una subjetividad que se supone inadecuada. Pienso en Ulloa y su encerrona trágica, cuando nos hacía ver que además de ser hechos por la cultura y por las instituciones, somos hacedores, que ahí cuando sabemos que ya o sentimos que no somos más hacedores de cultura, es donde se instala la cultura de la mortificación. Entonces, yo trabajé en el texto que presenté y que, por cierto, agradezco a Perla y al equipo la invitación de participar en este panel. Presenté un texto que trata de delinear 4 gestos de lo político, que no me voy a explayar aquí, pero que tienen que ver con, por un lado, con pensar qué hace un gesto de pasión en ese gesto político, qué incluye la pasión en términos de un posicionamiento que se resiste a lo puramente económico, que se resiste a lo mercantil, que se resiste a la lógica neoliberal. Un segundo gesto que tiene que ver con la construcción de lo común, preguntándonos si nuestras instituciones no son también lugares de construcción de lo común. Y que un tema que he intentado ahondar en mi trabajo de doctorado, que es esa construcción de autoridad que promueve, que crea condiciones para eso común que no puede ser alcanzado por la lógica mercantil, pero que sí tiene que ver con la construcción de un mundo común. Es curiosa la manera de decir de Calvino en relación a hacer durar. Dice él, reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacerlo durar. Una de las acepciones más antiguas de la palabra institución es duración. Es hacer durar un mundo común.
impedir, diría La Rosa en un texto muy reciente, que el mundo común se deshaga. Y allí podríamos ubicar posiblemente el lugar de la escuela como ese espacio posible de construcción de lo común, haciendo durar un mundo que nos es común a todos, que no puede ser privatizado, que se constituye de un lazo y de una igualdad posible ahí donde todo anuncia desigualdad. Los otros dos gestos que me gustaría tal vez desarrollar, y para eso traje un video muy cortito de voces de chicos de una escuela secundaria que está en el borde, en la frontera de la ciudad de Buenos Aires con Avellaneda, en el barrio de Barracas, es el gesto de interrupción, bajo la pregunta de qué es lo que interrumpe esa desigualdad social que se instala, pero que no solo se instala en las relaciones, sino en la subjetividad de estos pibes que se viven a sí mismos como incapacitados. Y bueno, vamos a escucharlos. Tiene casi todo lo que a las otras escuelas le falta. No tiene tanta exigencia, se cursa por materia, los profesores son agradables, no existe un orden monárquico, porque realmente es eso lo que se marca en otras escuelas, donde tienen más exigencia. Acá todos son iguales. El director, que debería ser la figura de autoridad, es el más copado. Entonces eso es lo que le falta, creo que le falta a las otras escuelas, apuntando a un lugar más agradable para los chicos. Si no, no le da ganas a los chicos de ir. Y por lo tanto no van a poder terminar el secundario. Y esta escuela lo que le brinda es todo eso y más. En la otra escuela sos un número más. Termina siendo parte de un listado. Sos la letra L, número 500, y ya está. Si venís bueno y si no, ya está. Pusieron a un profesor que, por ejemplo, ahora pusieron al profesor de teatro para que acompañe y no sea tan pesado, porque en lengua teníamos más horas que todas las otras materias. Entonces no se te hace tan pesado porque 2 horas por ahí hacemos teatro, entonces te gusta, es mejor. Comparo mi experiencia con la escuela anterior, que era una escuela técnica, que era una escuela más con el libro abajo, con un tipo de reglamento, y con esta que es, no te digo que es más liberal, pero es una escuela más humana. O sea, se convierte en una escuela mucho más humana. Desde la parte de los profesores, todos, o sea, te alientan constantemente a seguir. En realidad yo lo que yo veo es el tema de no sé si el profesor, pero a la institución como que todavía está ahí arriba y creo que tienen que bajar o tratar de nivelar. Creo que eso es buenísimo. El vicedirector Javier, cuando da las clases de formación ética y ciudadana, rompe con ese sistema, ¿no? El tema de yo el profesor, ustedes alumnos, y trata de circularizar todo, que es buenísimo eso, como método de aprendizaje genial. Que yo vas a otra escuela y ponele, no puedes tomar mates, el tema de la gorra, como que los tratan de bajar los pies y por eso medio como que el pibe se pone rebeliza y se retrae, como quien dice, ¿no? Capaz que ahora con la juventud, o sea, la juventud que estoy yo ahora, capaz que no es tan copado que venga una persona mayor y te diga y te trate mal
capaz que antes, en los tiempos antes sí, capaz que te trataban mal o te decían las cosas, te decían hacer eso y vos lo tenías que hacer sin decir nada porque no le podía faltar respeto a una persona más adulta que vos. Pero capaz en los tiempos de ahora no es así, capaz que no te gustaría que un profesor venga y te trate mal o te diga lo que vos tenés que hacer. Y, o sea, sí, está bien lo que tenés que hacer, pero de buena manera. Estoy pensando hacer la facultad, estoy como alentándome a mí mismo de, bueno, yo si pude después de haber dejado la escuela, pude con esto, pude 4 años, estoy a punto de terminar el secundario, orgulloso de decirlo, tener el título casi en la mano, me permito proyectar. Tengo que decir que esta escuela de reingreso forma parte de una política que se desarrolló en 2004, cuando se confirmó una cantidad numerosa de jóvenes entre 16 y 18 que habían quedado afuera de la escuela. Una de esas escuelas, 8 en total en la ciudad de Buenos Aires, es esta, la Escuela de Barracas, y creo que los chicos expresan a su manera, ¿sí?, con sus palabras, de qué forma los adultos de esta escuela construyen y de una manera incómoda, ¿sí?, si ustedes quieren. Este video fue hecho por Cetera y se llama Elogio de la Incomodidad. Construyen todos los días un territorio escolar absolutamente diferenciado del contexto del que vienen los chicos. Y no solo diferenciado porque, allí despliegan otras actividades de las que despliegan en sus contextos, sino porque forman parte de relaciones con adultos que los miran de una manera que los potencia en tanto sujetos, que los miran como iguales. Y esto no significa necesariamente que pierdan su lugar de autoridad. Yo les diría todo lo contrario. Los adultos de esta escuela, y lo sabemos, lo sé bien porque trabajo con ellos y con un equipo de colegas de la Cátedra de Psicología Educacional de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Psicología. Estamos acompañando a la escuela, a estos adultos que permanentemente están pensando su práctica y permanentemente están conmovidos por historias de vida que lo que traen es desigualdad. Sin embargo, ellos se plantan y tal vez, no necesariamente habiendo leído a Rancière, pero al modo ranceriano, verifican un principio de igualdad del cual están convencidos y convencidas. Y en ese trabajo de hacer una escuela que les dice a estos pibes, ustedes son capaces, de estar convencidos y de hacer que estos pibes se convenzan de que son capaces, en ese recorrido hay un permanente trabajo de actualización de esa igualdad que está absolutamente sospechada en los contextos sociales, familiares, en otras instituciones, etcétera, etcétera. Me parece que hay algo cuando uno entra a esta escuela, lo traigo porque es una experiencia que estoy viviendo de cerca, que nos permite y me permite ver a cada paso estos gestos políticos que a veces son mínimos, muy pequeños, que tienen que ver con dar la palabra, con hacer un lugar, con una pregunta, con una presencia, ¿sí? Los docentes de esta escuela cuentan que cuando un docente falta, inmediatamente es interpelado por los alumnos. ¿Por qué, profe? ¿Por qué no vino? ¿A dónde estuvo? Como si hubiera ahí un reclamo de presencia, porque ellos saben que en esa relación hay algo que se les juega en términos de otra subjetividad. Me parece entonces... ¿Cómo estoy, Jessy? Cierro. Me parece entonces, y bueno, si quieren seguimos después conversando, que efectivamente podemos tener diagnósticos muy cerrados, yo los comparto, sociales, políticos, y vemos un mundo que conduce, ¿no?, para unos lugares de enorme desigualdad y desconocimiento del sujeto.
pero en el mismo momento constatamos en experiencias concretas maneras de inventar igualdad, porque acá la inventan y la hacen posible y los pibes se van con un proyecto de vida. El director de esta escuela, Néstor Rebecki, cuando abre cada año el año lectivo, les dice: chicos, chicas, ustedes acá tienen una sola obligación y es irse de esta escuela con un proyecto de vida. Y me parece que es posible, que esos gestos políticos están, que demanda mucho trabajo y que demanda un trabajo colectivo por parte de los docentes, no individual, ¿no? Un poco en relación con lo que vos mencionabas, en el que están todo el tiempo haciéndole frente a la concepción de una escuela que trabaja fragmentada y que lo sigue haciendo. Bueno, nada más. Gracias. Bueno, nos queda un poquito de tiempo para preguntas. Hay un micrófono también arriba por si alguien quiere preguntar también en la parte de arriba. ¿Alguna pregunta? Bueno, es un comentario para agradecer realmente la mesa, un lujo. Y puntualmente me quedé pensando, bueno, agradecer el humor de Marta, que ¿no? a toda esta cuestión tan compleja siempre es tan necesario y que me parece que aporta muchísimo. Así que gracias por la manera, por las formas de toda la presentación. En un punto lo que me quedaba pensando es cuando Marcelo en algún momento marcaba esta cuestión estadística del 800% que creció la educación a distancia. Después cuando vos terminabas recién ubicando la necesidad de la presencia, ¿no? Es decir, y que me parece que este encuentro hoy da cuenta del compromiso de todos nosotros desde distintos países, desde ese gran esfuerzo por compartir el diálogo en presencia, ¿sí? Y en este punto que me parece que quedaba un poco dicho por Marta, no con las palabras freudianas, pero que ella ubicaba un poco la característica freudiana cuando describe la imposibilidad de educar, de gobernar y de psicoanalizar. Que eso no nos deje en impotencia. Y eso es lo que hoy muestra esta jornada. La palabra resistencia es un punto de no impotencia y no ese hacer automático que claramente mostraba Marta como robótico en el neoliberalismo, ¿no? Hagamos como maquinitas funcionales a estos sistemas de poder. La resistencia es un punto con que ese sujeto no quede impotente, ¿no? Al momento en el que me parece. Así que bueno, más que agradecerles, sí, muy rico el aporte de todos. Quisiera decir algo para los que están siguiendo este coloquio online. No se sientan mal por no estar aquí con nosotros. Hagan ustedes donde están las reuniones y los comentarios y las discusiones, porque creo que lo importante de este coloquio, tal como ha sido organizado, es que va a llegar material, que ustedes pueden hacer llegar preguntas y que los textos están ya producidos para la publicación. Entonces, me parece que es como una manera, tal como se lo ha pensado, para producir este lazo y, por otro lado, para que nosotros tengamos la necesidad de estar un poco más contenidos en medio de tremendo desamparo. Porque, tal como decías vos, ese profesor y ese director podrá tener las mejores intenciones, pero le acabo de decir a él, ya lo van a echar. No va a durar mucho. Bueno, pero tenemos otras maneras de resistir. Es decir, yo creo que ser realistas y saber crudamente lo que pasa no implica negarnos a seguir peleando, pero tampoco ser románticos. Me parece que si vamos con el romanticismo,
no vamos a llegar adelante sino sabiendo cuáles son los límites que hay de este neoliberalismo que armó las cosas para producir esta caída del deseo. Y la armó en todos lados. Entonces me parece que, bueno, estamos trabajando como hacemos nosotros para hacer todo lo contrario. Si alguien está participando por streaming y quiere hacer alguna pregunta, también la pueden escribir y bueno, será leída acá. Bueno, este es un comentario, agradecerles a todos, realmente creo que da para conversar bastante rato, pero pensaba cuando vos decías, Marta, tenemos que volver a leer Psicología de las Masas, que está todo allí, Psicología de las Masas, y hoy Leandro hablaba del Moisés y los textos sociales de Freud, por llamarlos, agruparlos de alguna forma. Pensaba también en algo que Freud plantea en El porvenir de una ilusión, en el momento en el cual dice de qué hacemos ante el desamparo. Yo todos estos días, a partir de Brasil y a partir de determinados indicadores que venimos viendo en donde hay dispositivos que ocuparon un lugar de certeza de respuesta ante el desamparo, que obviamente deja más desamparados, en donde lo religioso o ciertos discursos religiosos que venden, porque ese es el término, se vende la seguridad de protección. Y nosotros hablamos de las incertezas, de las inseguridades, ¿no? de la aventura, de lo aleatorio. Y de alguna forma tenemos que pensar, me parece, en de qué manera podemos, no, desde ya que no lo vamos a dar, pero podemos entrar en algún tipo de diálogo. A mí me pareció eso interesante lo que planteaba Gabriela. A ver, ¿qué tipo de diálogo es posible para que no sea ni el absoluto desamparo, ni la absoluta certeza de que aniquilando al otro, entonces yo me salvo francamente? A ver, ¿dónde está la grieta por la cual podemos entrar? ¿Dónde está la pregunta que pueda descolocar sin polaridad? Porque en donde la polaridad se marca es o blanco o negro. Después tenemos, bueno, zonas de grises. No, ¿cómo hacemos para entrar en una ruptura distinta? Que quizás todavía no la hemos encontrado, ¿no? Porque a mí me parece que hay espacios en los cuales la conquista de los últimos 20, 25 años, ¿no? De haberlos ocupado, bueno, ¿no? Vender seguridad de protección. Eso es un cierto discurso que guarda. No es fácil de agujerear, de perforar. Bueno, a ver si podíamos aportar a esta cuestión. Yo quisiera decir algo, ¿no? Porque me quedo pensando en esto de qué posicionamiento posible abre estos territorios de prácticas igualitarias, que no es romanticismo y que tampoco es absoluto desamparo y cierto sometimiento al autoritarismo de los hechos, les diría. Cuando nosotros analizamos esta experiencia que ya lleva 15 años, hay ahí un deseo en juego, pero yo les diría que hay un deseo de lo común, que hace diferencia con lo que pasa en otras escuelas, claramente. Y les aseguro que ahí no hay romanticismo. Hay construcción incómoda de todos los días, discusión, solicitud de acompañamiento, como nos ocurrió al equipo de la cátedra, y una pregunta constante por la propia práctica. Yo creo que en ese sentido se libera una energía, no sé cómo llamarla, que queda capturada por estos diagnósticos tan cerrados de imposibilidad y de cristalización y de desaparición, ¿no? Entonces, eso, me quedo con la pregunta ante lo que vos decías, si este deseo de lo común existe y cómo lo podríamos pensar.
Yo quisiera agregar algo a lo que planteó Mercedes en relación a lo que Gabriel introdujiste y que me queda como una pregunta. Hablaste de la inclusión con segmentación interna, ¿no? Y ahí hay una llave, me parece, para pensar, bueno, esa sorpresa o esa no dejar de sorprendernos. ¿Cómo puede ser que haya pasado que ganó Bolsonaro y otras derivas que no esperábamos, ¿no? Entonces, me interesa abrir eso. Lo abriste un poco cuando planteaste los distintos segmentos internos. Bueno, pero ahí como para pensarlo. Yo quería comentar dos cosas muy rápidas, un rato solo, que es la cuestión de presencia y la virtualidad. La cuestión muy bien puesto, porque la cuestión no es si la presencia, la reivindicación de la presencia es una reivindicación a una moral educativa anterior. No, pero nos ponemos contrarios a cualquier iniciativa que quiera sustituir la educación presencial por la educación virtual. No tenemos una cosa contra una cosa es hacer de la educación virtual una metodología. Otra es utilizarla de manera de una educación de masa que va a contrariar toda la posibilidad de la cuestión de la presencia, de la riqueza de la presencia. Es muy importante que la educación virtual no sea una modalidad que sustituya la modalidad presencial. Otra fundamental, cómo hacer, que Mercedes nos pone, cómo hacer este punto muy milimétrico de permitir que un sujeto aparezca, que un sujeto aconteça en real y al mismo tiempo que la cuestión de universal educativo se pasa. Es muy fundamental, lo social se pasa. Es muy fundamental que tengamos en la mente, a proposición de Freud a Dora. Dora, un caso freudiano muy famoso, cuando Freud le pregunta cuál es su responsabilidad en la desorden o el desorden que se queja. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en todo este panorama que por ventura dejamos acontecer, dejamos se pasar? Estamos ahora como pensadores de izquierda, pensadores que sabemos que la justicia social no es natural, que la justicia social tiene que ser recordada todos los días, que tiene que ser planteada todos los días. Nosotros tenemos también que hacer una pregunta a nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en la desorden que está aconteciendo en el mundo y en América Latina? Sí, dos cuestiones. Sobre lo que decía la compañera recién, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay múltiples como desamparos, múltiples incertidumbres, múltiples reacciones. La mayoría son bastante reaccionarias. Si yo miraba los perfiles de estos votantes, y finalmente todos quieren incluir a alguien, están contra alguien, hay algo que no les gusta. O sea, todos son perfiles que se han transformado, no eran, son todos reaccionarios. ¿No? O sea, hasta los pop modernos quieren incluir a los gays, o sea. Entonces, me parece que es re complicado, porque tenemos que poder discutir, debatir y tratar de traer a nuestro lado gente de la que no seríamos amigos o amigas, que no nos gustan. Algunos, repito, hay una parte que es, más o menos los datos muestran que un 30% más o menos en América Latina como base es autoritaria. No quiere decir que esté por la dictadura militar, pero es autoritaria.
con eso no hay mucho para hacer. Podemos franquearlos en el espacio público y decirles no, o combatirlos en el espacio público y decir lo que vos decís es no. O sea, pero hay una parte, pero digamos, si uno hace un mapa a partir de la cosa de cultura política, tenés depende de los países. En Argentina tenemos una coalición progresista amplia, importante, que tiene capacidad hasta ahora, todos los sólidos se desvanecen en el aire, de veto de ciertas medidas muy punitivas, un 30-40%. Tenemos un centro, en un sentido general, que no va hasta ahora, hasta ahora no, por ejemplo, no aceptó, no quería ley, pero no quiere pena de muerte, por decir algo. Pero las fronteras simbólicas se pasan de un lado al otro. Así que para nosotros una frontera simbólica y sin conocerlos a ustedes, imagino, no dudo que una frontera simbólica para todos estamos hablando de fascismo, digo, pensando Bolsonaro, para otros la frontera es la corrupción. Vamos a hablar así, vamos a hablar así. Entonces vamos a decir, ¿cómo ustedes van a votar a alguien corrupto frente a...? Entonces, tenemos que poder hablar de temas incómodos, porque si no hablamos nosotros, habla la derecha. Tenemos que poder hablar. No sé cómo, es difícil, nos pelearemos con amigos, pero para poder salir de los amigos de Facebook que piensan como nosotros y que todos posteamos lo mismo, tenemos que hacer eso. El lindo no, me gusta no, lo quiero hacer yo, no sé, lo puedo estudiar, no sé si lo quiero hacer, pero sin duda hay algo que hacer, porque hay algo que se movió, y muchas veces por las cosas buenas que hicimos. Digamos, el gran movimiento de género, que yo creo que es lo más interesante que pasó en toda América Latina desde hace años, lo más interesante que está pasando en América Latina, está generando una reacción fascista, digamos, restauradora, que tenemos que entender, no digo, tenemos que seguir avanzando, pero tenemos que poder estudiar eso para que no venga una restauración, como estamos viendo, por ejemplo, en la legislatura de tu provincia, que quieren votar contra el aborto no punible a una ley. Entonces, tenemos que atender que cuando algo se mueve, parece de una manera más neutra. Cuando algo se mueve, principio sociológico básico, cuando algo se mueve, alguien reacciona. Así es algo ahí, tenemos que tener ahí una agenda y después respecto a y como decía bien, son muchos perfiles. Lo peor que podemos hacer es reducir al otro solamente una imagen estereotipada del fascismo, que los hay, pero no son solo esos y la disputa está ahí. Y sobre esta cuestión me interesa mucho. Hubo un aumento de la democratización, de la inclusión y de la segmentación interna, y eso tiene muchas consecuencias interesantes. Hay una línea que está más estudiada en los norteamericanos, que es segmentación y movilidad social, pero lo que nos interesa más hay una línea más del encuentro con el otro. Hubo más encuentro con el otro, más interacción, un juicio estético sobre el otro. ¿Qué hace esto acá? ¿Qué veo acá? Esto que veo no me gusta, esto que veo no es lo que yo estoy acostumbrado. Entonces, volver a introducir la dimensión estética en la relación con el otro y muchos juicios que se alejan un poco de la figura más clásica kantiana del juicio moral, sino acá hay algo que me choqué y no sé lo que es. Entonces, volver a estudiar el encuentro entre las clases, las microcompetencias entre las clases y cómo parte de lo que está pasando tiene algo que ver con esto que para sí fue muy fuerte, clases medias que se quejaban en los aeropuertos que parecían una rodoviaria. Es decir, hay algo ahí de algo que se movió para bien en todos los sectores, subjetivamente y a nivel de la movilidad, y esas movilidades cruzadas es algo de lo que tenemos que tratar de entender para ver lo nuevo, que no siempre es bueno. Tenemos varias preguntas virtuales y bueno, queda una pregunta presencial, no sé cuántas más podemos ver, Bueno, quedan sí. 3 minutos. Acá tenemos una persona, leo una virtual y contestan, ¿sí? Buenas tardes. Quería felicitar y agradecer a la doctora Barcalá por su ponencia, que me pareció realmente excelente. Y quería preguntarle en este contexto que usted describió, con los datos que usted hoy expuso, si es posible, si existe la posibilidad de restituir un dispositivo de salud comunitaria y revertir esta tendencia que usted nos acaba de informar. Bien, y leo una pregunta para Marta. Preguntan, ¿retornar a la psicología de las masas implicaría retornar también a lo peor del otro, su perversidad devoradora con el mismo maquillaje que en los tiempos nazis? ¿Sería el neoliberalismo actual una versión del software del tótem y tabú más cercana al mito?
¿Listo? Está bien. Bueno, sí, se puede revertir. Hoy la ausencia de política pública es lo que genera que exista este modo de funcionamiento, de alguna manera, digamos, ¿no? Que es una presencia en relación a esto. Pero quería por ahí contestar esta pregunta articulando un poco con lo que se vino hablando, que es, bueno, ¿cómo nos pensamos desde las instituciones, ya no desde una perspectiva macro, sino al interior de ciertas micropolíticas que existen en las instituciones? Y por una parte a mí me parece lo siguiente, que y pensando en esto que traía Beatriz, de pensar desde una perspectiva emancipadora, Rita Segato planteaba que hoy en Latinoamérica, y pensando las problemáticas que nos están pasando, sobre todo que estamos en una mesa vinculada con Latinoamérica, lo primero que podemos hacer es hacernos disponibles a los problemas. Y hoy nos encontramos con nuevas problemáticas, ¿no? Esto que se plantea con aquellas infancias más marginales y que quedan por fuera, digamos, se está incrementando cada vez más, con lo cual en ese sentido tenemos que volver a repensar con nuevas categorías y hacernos disponibles. Y estas categorías tienen que ser, a mi gusto, pensadas desde epistemologías desde el sur, pensadas desde perspectivas decoloniales que nos resitúen para pensar a la Argentina y Latinoamérica y nuestras prácticas desde esta perspectiva. Y estas son las perspectivas emancipadoras, y yo creo que no se pueden resituar modos diferentes sin incluir a los colectivos de niños y jóvenes en esta transformación. Así como el colectivo de mujeres ha sido un colectivo y un movimiento que permitió ciertos cambios, nosotros que trabajamos con niños y jóvenes, hoy no podemos pensar nuevas formas de reorganizar las instituciones sin incluir realmente sus agencias, sus voces, pero no solo sus voces en términos del modo de la escucha psicoanalítica que tenemos, sino en el modo de la construcción conjunta y colectiva de un modo diferente. Por supuesto creo que se puede, por supuesto creo que hay decisiones políticas, pero también creo que hay decisiones que tienen que ver con las instituciones particulares. No obstante, hoy creo que nos debemos una posición ética política de una lucha muy fuerte que tenga que ver con lo emancipatorio frente a todo este nuevo, digamos, neoconservadurismo y nuevo movimiento que está ahí tratando de instalarse en Latinoamérica. Y creo que ahí sí tenemos todos una responsabilidad importante. Y para ser muy breve, yo quería tomar tu idea y tal vez proponer que en una de las cuestiones finales del miércoles se pudiera pensar en esta propuesta tuya, de pensar en otra forma de hacer las clasificaciones, no plegarnos a estas clasificaciones estandarizadas que nos obligan a hacer. Creo que es algo importante que puede salir de este coloquio. Y con respecto a la pregunta, bueno, me parece que las masas no son tan terribles. Es decir, hay cosas que han hecho las masas que son importantes. No sé, yo soy una soñadora y me parece que la Revolución Rusa en su momento fue una cosa importante, y otras. Pero entonces me parece que el problema es la relación de la masa con el sistema económico y con el tipo de líder que el sistema económico instala y precisa. Están las masas que pueden seguir ciertos ideales y están los líderes que instalan ideales en las masas, no la masa de rodilla ante el líder amo tipo Bolsonaro. Es decir, puede estar la idea del líder que instala una idea, y está el líder que instala el arma, directamente, anda a votar con el arma. Me parece que ahí hay que no las demonicemos totalmente a las masas, porque el mundo se mueve con esta cuestión de las masas. Como es una pregunta virtual, me pareció interesante. Entonces, no te vayas con esta idea de que es tan terrible todo, sino que es terrible, pero hay muchas cosas que podemos hacer y no postrarnos ante este tipo de amo, que quiere justamente nuestra postración. Y no nos vamos a prostrar. Bueno, vamos a ver.